Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy su anfitrión y entusiasta de las telenovelas turcas. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ya habrán intuido por el título y la emoción en mi voz, estoy súper emocionado de sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo de las telenovelas turcas, especialmente entre los fans de Erkencikus ***. Prepárense para un análisis detallado, lleno de chismes, reflexiones y todo el drama que nos encanta. Vamos a hablar de la defensa que hizo Can Yaman a Demet Özdemir. Sí, señoras y señores, tenemos chisme turco fresco y jugoso. Y antes de que empecemos a desmenuzar todo este fascinante tema, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de los vídeos que subo, donde desmenuzamos las últimas noticias, los chismes más picantes, los análisis más profundos y todo lo relacionado con sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita para no perderse absolutamente nada. Es la única forma de estar al tanto de todo lo que ocurre en el apasionante mundo de las telenovelas turcas. Y ahora sí, vamos al lío. Agarren sus palomitas, prepárense para el drama, y acompáñenme en este viaje. Para aquellos que aún no estén completamente familiarizados, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más grandes y aclamadas no solo de Turquía, sino del mundo entero. Ambos actores alcanzaron la fama internacional y un lugar especial en nuestros corazones, gracias a la exitosísima serie Erkencikus ***, conocida por muchos de nosotros como ***Pájaro Soñador * en español. La química que emanaba de la pantalla entre ellos era, y sigue siendo, innegable, palpable, explosiva. Rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas de los fans, generando una legión de seguidores absolutamente apasionados. La fandom de Erkencikus * es, francamente, una locura organizada de amor y apoyo. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno cultural que conquistó corazones en todo el mundo. Pájaro Soñador * no solo catapultó a Can y Demet a la fama global, sino que también generó un impacto significativo en la cultura popular, influyendo en la moda, la música y la forma en que la gente percibe el romance y la comedia romántica. La pareja protagonista, Can y Demet, se hicieron inmensamente populares, con un poder de convocatoria que pocas parejas de la televisión han logrado igualar. Sus nombres resonaban en cada rincón del planeta, y sus rostros adornaban portadas de revistas y artículos de noticias en todo el mundo. Sin embargo, con la fama, inevitablemente, también llegaron las críticas, los rumores, las especulaciones y el escrutinio constante. El precio de la fama es alto, y en el mundo del espectáculo, la vida personal de los actores a menudo se convierte en un campo de batalla para la prensa sensacionalista y los aficionados curiosos. A lo largo de los años han circulado muchos rumores sobre la relación entre Can y Demet, rumores sobre si eran o no pareja en la vida real, sobre supuestas peleas y distanciamientos, sobre desacuerdos y tensiones. Y es aquí donde entra en juego la defensa de Can Yaman. Para entender el contexto de la defensa de Can, debemos sumergirnos en la compleja realidad del mundo del espectáculo, especialmente en Turquía. La vida personal de los actores turcos, como ya mencioné, suele ser objeto de especulación constante. Los paparazzi y los medios de comunicación, las redes sociales y los propios fans están siempre al acecho buscando obtener información, a veces sin importar el respeto por la privacidad, la ética profesional o la dignidad personal. Esta constante presión puede generar una inmensa carga de estrés y ansiedad, y lamentablemente, también sirve como caldo de cultivo para chismes, malentendidos, juicios rápidos y, en algunos casos, incluso acoso. Demet Özdemir, por su parte, ha estado y sigue estando en el ojo público por diversas razones: sus relaciones sentimentales, sus éxitos profesionales, sus decisiones personales, su estilo de vida y hasta su apariencia física. Y como es de esperar, las redes sociales y los medios de comunicación han sido implacables con ella en algunas ocasiones. Ha recibido críticas por sus elecciones, comentarios malintencionados sobre su aspecto físico, juicios sobre su carrera y, en general, ha sido blanco de una gran cantidad de negatividad. La misoginia y el acoso son, tristemente, problemas muy reales en la sociedad, y el mundo del espectáculo no es ajeno a ellos. Aquí es donde Can Yaman entra en escena. En diversas ocasiones, ya sea a través de entrevistas, en publicaciones en redes sociales o incluso en declaraciones indirectas, Can ha salido en defensa de Demet.
Ha defendido su profesionalismo, su talento, su trabajo y, lo más importante, su persona ante los ataques y las críticas injustas. Y esto, mis amigos, es algo que se aprecia profundamente, es algo que dice mucho sobre la clase de persona que es Khan. En un mundo donde es fácil criticar, juzgar y difamar, el apoyo incondicional de un colega, de un amigo, es invaluable. Es un faro de esperanza en medio de la tormenta mediática. Una de las ocasiones más recientes, y que realmente llamó la atención de todos nosotros, fue cuando Demet estuvo en medio de una situación complicada, donde recibió críticas negativas y comentarios poco constructivos. Khan, al enterarse de la situación, no dudó en responder, aunque no de forma directa y pública, sino con gestos sutiles pero poderosos. Se hizo eco en redes sociales de un mensaje que pedía respeto por Demet, por su trabajo, por su esfuerzo y, lo más importante, por su vida personal. Este gesto, aunque sutil y discreto, fue muy significativo para los fans, para la propia Demet y para todos los que apreciamos la integridad y la lealtad en el mundo del espectáculo. ¿Por qué es tan importante esta defensa? Bueno, en primer lugar, demuestra la lealtad y el respeto mutuo que existe entre Khan y Demet. A pesar de los rumores, de las especulaciones, de las presiones externas y de las posibles tensiones laborales, queda claro que existe un vínculo de amistad, de admiración y de cariño. Y eso, mis amigos, es algo muy valioso, algo que trasciende el mundo efímero de la fama. En segundo lugar, la defensa de Khan es un mensaje claro y contundente para el público. Las críticas destructivas, el acoso en línea, la difamación y la falta de respeto son inaceptables. Es un llamado a la empatía, a la consideración y a la humanidad. En un mundo cada vez más polarizado, donde la negatividad parece ser la norma, el gesto de Khan es una bocanada de aire fresco. Y en tercer lugar, y no menos importante, es un gesto de apoyo a una mujer que ha demostrado ser talentosa, fuerte, trabajadora y sobre todo, una persona. En un mundo donde las mujeres a menudo son sometidas a juicios despiadados y a estándares imposibles de alcanzar, el apoyo de un hombre, de un colega, es un recordatorio de que todos merecemos ser tratados con dignidad y respeto. En el mundo de las telenovelas turcas, donde la imagen, la popularidad y el éxito comercial son fundamentales, es fácil ser víctima de la negatividad, de la presión mediática, del acoso y de las expectativas irrealistas. La defensa de Khan Yaman a Demet Özdemir es un recordatorio de que detrás de las cámaras, detrás de los personajes, detrás de los guiones, hay personas que merecen respeto, apoyo, comprensión y, sobre todo, humanidad. Es un ejemplo de solidaridad, de compañerismo y de amistad en una industria que a veces puede ser muy competitiva, despiadada y absorbente. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para el futuro? ¿Podríamos llegar a ver a Khan y Demet trabajar juntos de nuevo? Bueno, la verdad es que no hay nada confirmado de manera oficial. Ni Khan ni Demet han anunciado un proyecto conjunto, ni han dado pistas concretas al respecto. Sin embargo, la buena relación que existe entre ellos, el cariño y el respeto mutuo que se profesan, y la enorme demanda por parte de los fans, sin duda, abre la puerta a futuras colaboraciones. Los fans sin duda estarían extasiados, saltando de alegría ante la posibilidad de volver a verlos juntos en la pantalla, interpretando nuevos personajes y regalándonos más momentos inolvidables. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y los deseos de los fans. Imagínense una nueva serie, una película, o incluso una colaboración publicitaria. Sería un auténtico bombazo. Las redes sociales explotarían, los medios de comunicación enloquecerían y el mundo entero estaría pendiente de cada paso que dieran. Pero por ahora, solo podemos soñar y esperar. Lo que sí es seguro es que la amistad, el respeto y el cariño que existe entre Khan y Demet son un valor añadido, tanto para la industria como para sus fans. Son un ejemplo de cómo se puede mantener una relación sana y productiva en un entorno tan competitivo como el del espectáculo. Además de todo esto, es importante destacar que la defensa de Khan no solo beneficia a Demet, sino que también envía un mensaje positivo y poderoso a la sociedad en general. En un mundo donde la misoginia, el acoso, la violencia de género y la desigualdad son problemas reales y persistentes, el apoyo de un hombre a una mujer, el defenderla ante las críticas y el juicio, es algo que debemos celebrar y promover. Es un gesto que normaliza la igualdad, el respeto, la empatía y la solidaridad, y que nos recuerda que todos, sin importar nuestro género, orientación sexual, origen étnico o estatus social, merecemos ser tratados con dignidad, respeto y consideración. Y no olvidemos la enorme influencia que tienen los actores y actrices en sus fans y en la sociedad en general.
Al mostrar un comportamiento positivo, solidario, empático y respetuoso, están educando a sus seguidores y fomentando valores como el respeto, la empatía, la amistad, la tolerancia y la igualdad. Son modelos a seguir, y su ejemplo puede tener un impacto muy significativo en la forma en que las personas interactúan entre sí. En definitiva, Can Yaman, con su defensa de Method de Mir, ha demostrado ser un ejemplo a seguir no solo como actor, sino también como persona, como ser humano. Ahora, hablando un poco más sobre la serie Erkencicus *, que es donde surgió todo, es importante recordar la magia que crearon juntos. La química entre Can y Demet era innegable, una chispa que iluminaba cada escena, que electrificaba la pantalla. Sus escenas románticas, divertidas, emotivas, llenas de pasión y de ternura, cautivaron a millones de espectadores en todo el mundo. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno de masas que rompió récords de audiencia y que, sin duda, contribuyó a la fama internacional y al reconocimiento de ambos actores. Erkencicus * no solo les abrió las puertas a oportunidades profesionales, sino que también les brindó un lugar especial en los corazones de millones de personas. Pero como en cualquier relación profesional, como en cualquier ámbito de la vida, no todo fue color de rosa. Hubo momentos de tensión, rumores de peleas, desacuerdos y desafíos que tuvieron que superar. La presión del trabajo, las exigencias del rodaje, el cansancio, la fama y las expectativas de los fans son factores que pueden generar tensiones y conflictos. Sin embargo, a pesar de todos estos desafíos, lograron mantener una relación de respeto, de profesionalismo y, por encima de todo, de amistad. Y esto, insisto, es algo admirable, algo digno de admiración. En un mundo donde es fácil caer en el ego, en la rivalidad, en el resentimiento, ellos supieron mantener la calma, valorar la amistad y priorizar el respeto mutuo. Y hablando de rumores, es importante mencionar que a lo largo de los años han surgido muchos chismes y especulaciones sobre la vida personal de Can y Demet. Algunos de estos rumores han sido negativos, malintencionados y han intentado dañar la imagen de los actores, tanto profesional como personalmente. Han inventado romances inexistentes, han especulado sobre supuestas rivalidades y han intentado sembrar la discordia entre ellos. Sin embargo, ellos han sabido manejar la situación con madurez, con profesionalismo, con dignidad y sobre todo con sabiduría. Han optado por no entrar en polémicas, por no responder a los ataques y por centrarse en su trabajo y en su felicidad. Esta defensa, el respaldo y el apoyo incondicional de Can a Demet es un recordatorio de que en la vida, y especialmente en el mundo del espectáculo, es importante ser leales a tus amigos, defenderlos ante las críticas injustas, ser empáticos y solidarios. Es un gesto que demuestra que detrás de las cámaras, detrás de los personajes, hay personas que se preocupan por los demás, que se apoyan y que valoran la amistad por encima de todo. Es un ejemplo de cómo la lealtad puede prevalecer sobre los chismes, los rumores y las presiones externas. Es importante destacar que la relación entre Can y Demet es un ejemplo de cómo dos personas pueden mantener una amistad sólida y duradera a pesar de la fama, de la presión mediática, de las expectativas del público y de los posibles conflictos laborales. Es un ejemplo de cómo se puede defender a un amigo en momentos de dificultad, de cómo se puede ser un apoyo incondicional en un mundo a menudo hostil y despiadado. Y es un ejemplo de cómo el respeto, la lealtad, la empatía y el cariño pueden prevalecer sobre los rumores, las críticas, las envidias y las presiones. Ahora, quiero hacerles una pregunta a todos ustedes, mis queridos suscriptores y amantes de las telenovelas turcas. ¿Qué opinan ustedes sobre la defensa de Can a Demet? ¿Creen que su gesto es un ejemplo a seguir? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro? ¿Qué esperan de ellos? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encantaría leer sus opiniones, debatir sobre este tema tan interesante y saber qué piensan ustedes sobre esta increíble historia. Compartan sus pensamientos, sus sentimientos, sus expectativas y sus deseos. La conversación está abierta. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos navegado por las turbulentas aguas de los chismes, los rumores y las especulaciones, y hemos desembarcado en un puerto seguro, la amistad, la lealtad y el respeto. Hemos hablado de la defensa que hizo Can Yaman a Demet Özdemir, de la importancia de la amistad en el mundo del espectáculo, de la química innegable que tenían en Erkencicus *, de los rumores, los chismes y las especulaciones que han rodeado sus vidas, y hemos visto cómo ambos actores han sabido mantener una relación de respeto, de admiración y de amistad a pesar de todo. Quiero agradecerles de todo corazón
por ver este vídeo, por su tiempo, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Gracias por ser parte de mi familia de suscriptores. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí. Me encanta leerlos, saber que les gusta, que no les gusta, que les emociona, que les hace reír y que les hace reflexionar. Sus opiniones me ayudan a mejorar el canal, a crear contenido que les resulte interesante y entretenido. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos que también sean fans de las telenovelas turcas, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades, los chismes, los análisis y las noticias sobre el mundo de las telenovelas turcas. Y recuerden que siempre estoy aquí para traerles las últimas novedades, los chismes más jugosos, los análisis más profundos y todo el drama que nos encanta. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos. Ciao. Y hasta la próxima aventura en el apasionante mundo de las telenovelas turcas.